Mi nombre es Israel, voy a ser el profesor de la Cátedra de Mecánica de Fluidos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver el contenido programático de toda la Cátedra de Mecánica de los Fluidos, del séptimo semestre. Terminando su carrera, entonces necesitan tener un, un, este, un bagaje más profundo en términos de la matemática para poder resolver los problemas de mecánica de fluidos. Bien, el contenido programático, pues tenemos una unidad 1, que es la introducción, donde vamos a ver todo lo que es las propiedades de los fluidos, clasificación de los fluidos, peso, volumen, densidad, gravedad específica, la viscosidad, la temperatura y todo lo que tenga que ver con las propiedades mecánicas, físicas y químicas de los fluidos. En este caso, los tipos de fluidos que nosotros vemos comúnmente y que manejamos en el día a día. Después vamos a ver la estática de fluidos, o sea, la presión, cómo afecta un fluido estático o estacionario en todo lo que tenga que ver sus mediciones de presión, fuerzas hidrostáticas en superficies curvas, flotación, estabilidad de cuerpos sumergibles y flotantes. Eso tiene que ver todo con la estática de fluidos. Un fluido puede ser estático, ¿sí? Un fluido estático es aquel que vemos, por ejemplo, en un tubo de agua. Es un fluido que está estático, no se mueve. O un fluido dinámico, donde está en movimiento, eso que va por las tuberías, ¿sí? Eso tiene que ver con la cinemática de los fluidos, ¿sí? El movimiento que describe los fluidos, el gasto o descarga, todo lo que tenga que ver el gasto, porque un fluido cuando pasa una tubería siempre hay un gasto, las líneas de corriente, aceleración, todo lo que tenga que ver el volumen de control para poder hacer el análisis, y las ecuaciones de continuidad. Ecuaciones de continuidad pues son las ecuaciones de Bernoulli, todo lo que tenga que ver con la mecánica de fluidos. Ecuaciones fundamentales para fluidos viscosos, compresibles e incompresibles. Ya vamos a ver algo de los fluidos compresibles. Aquí vamos a ver las ecuaciones de continuidad, que es la misma de Bernoulli, ¿sí? La de Navier-Stokes, conservación de la energía, ecuaciones de movimiento, la ecuación de Euler, ecuación de Bernoulli, flujo a través de tanques de un orificio pequeño, medición de flujo, el tubo Pitot, que se utiliza para medir presiones, la medición del Venturi también para medir presiones, en fin, todo lo que tenga que ver con las ecuaciones de fluidos tienen su medición. El flujo laminar y el flujo turbulento, en la unidad 5, tiene que ver con el número de Reynolds, y esta parte tiene que ver más con el cálculo ya para grandes edificaciones que contengan fluidos, por ejemplo, represas, tanques de agua inmensos que necesitamos tener todo lo referente a fluidos. Bueno, este es el contenido programático, esperamos que con el tiempo lo veamos todo. Yo voy a mandar trabajos teóricos prácticos para poder hacer. Ahora vamos a ver cómo va a ser, dejar de compartir aquí, y cómo va a ser el proceso de evaluación para la mecánica de fluidos. Bueno, pues básicamente lo que vamos a tener es la unidad 1 y 2, trabajos prácticos, donde vamos a ver la estática de los fluidos, la unidad 3, la cinemática de los fluidos, trabajos prácticos de 25% cada uno, las fuerzas concurrentes y las ecuaciones fundamentales de los fluidos, que es un tema que no va a tener mucha relevancia, vamos a hacerlo como forma de trabajo práctico, pero sí es importante que conozcan de ello, que sepan de ello. No, obviamente no van a salir a calcular grandes volúmenes de fluido, pero entonces eso es importante tener. Pero con la introducción, la cinemática y la estática, la estática y la cinemática es más que suficiente, pero vamos a tratar de ver todo el contenido. 25, y la bibliografía, pues el libro de Campbell es muy bueno, pero aquí, como digo en todos mis cursos,
con la bibliografía que hay en la red, en internet, ya estos libros pasan a segundo plano y ya tenemos bastante bibliografía por internet que podemos ir consultando y comparando a grosso modo para tener toda la información pertinente. Ahora bien, continuando, voy a dejar de compartir aquí, vamos a darle una pequeña introducción de lo que es la mecánica de los fluidos, la clasificación de los fluidos. Desde el punto de vista de su definición, podemos catalogarlo como un flujo o un fluido. El flujo es el estudio del movimiento del fluido, involucrando las leyes del movimiento de la física, las leyes de Newton, las propiedades del fluido, las características del medio ambiente y el conducto por el cual fluye. Eso es el flujo. ¿Sí? Algo que va en movimiento de un punto A a un punto B. Y el fluido como tal se denomina al tipo de medio continuo llamado por alguna sustancia entre cuyas moléculas solo hay una fuerza de atracción débil. Claro, un fluido es débil, la fuerza de atracción es débil porque si ustedes agarran un tubo de agua y meten la mano atraviesa, o sea, se le moja la mano, ¿ve? Por eso dice que sus fuerzas de atracción o las moléculas entre el fluido son débiles. De todos los fluidos son débiles. ¿Sí? Ahora bien, su clasificación. Bueno, existen 5 tipos de clasificación de acuerdo a la velocidad del fluido. De acuerdo a la velocidad del fluido, pues podemos tener flujo turbulento y flujo laminar. Eso es parte de la teoría que se va a ver en el curso. El cambio de densidad de acuerdo al tipo, si es un flujo compresible o un flujo incompresible. Compresible es que se pueda deformar cuando se comprime. Incompresible es que llega un momento en que ya no se puede deformar. ¿Sí? De acuerdo, se clasifican también de acuerdo a la variación de la velocidad en relación al tiempo. Permanente y no permanente. Sí, que su velocidad varía con el tiempo. Magnitud y dirección de la velocidad final. El flujo uniforme y flujo no uniforme. Y por efecto del vector velocidad puede ser rotacional y retracional, unidimensional o bidimensional o tridimensional. Esta clasificación ya es un poco más para efectos de cálculo, pero más que todo nosotros nos vamos a enfocar aquí en turbulento laminar, compresible e incompresible. Es los casos más típicos que vemos. Ahora bien, la densidad de los fluidos describe cómo están unidas los átomos que componen el fluido, es decir, el grado de compactación que existe entre ellos. Bien, la densidad de una sustancia se define como el cociente de la masa entre el volumen que ocupa. Ya vamos a ver un ejercicio de ello. ¿Sí? Se define por esta letra que se denomina ρ. La que ven en el mouse se denomina ρ y es la masa entre el volumen. La unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo por metro cúbico. También se utiliza frecuentemente el gramo por centímetro cúbico o la libra por pulgada cúbica o pie cúbico. Bien, aquí hay unas densidades ya estandarizadas. Esto ya tiene que ver con la sustancia como tal y las densidades que nosotros conocemos en el mercado, kilos por metro cúbico. El aceite 920, la gasolina 680. Fíjense, 680 kilogramos, pesa 600, en un metro cúbico tenemos 680 kilos. El plomo, 11.300, el acero, 7.800 kilos por metro cúbico. Ya esto tiene que ver con los metales. ¿Sí? Mercurio, madera, en fin. Bueno, ahí tienen varios tipos de densidad. Y hay muchísimos más, de todos los materiales existidos y habidos por haber. Lo que ustedes pueden ver, ustedes saben, se dan una tabla de buscar los materiales y encuentran la densidad
que ya es un tema universal, es característica del material. Ahora veamos este ejercicio. Dice, en un tanque de aceite que posee una masa de 2.375 kilos, el volumen del mismo es de 3,4 metros cúbicos. ¿Cuál es la densidad del tanque? Bien, lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es colocar los datos. ¿Qué datos tenemos? En la masa del tanque, 2.375, me dan el volumen, que es 3,4 metros cúbicos, y nos piden la densidad de ese aceite. Ahora bien, la masa es igual a ρ por B, o lo que es lo mismo, ρ es igual a la masa entre el volumen. ¿Sí? ρ va a ser igual a la masa, que es 2.375 kilogramos, entre el volumen, que es 3,4 metros cúbicos. Eso da 698,52 kilos por metro cúbico. Por cada metro cúbico de eso yo voy a tener casi 700 kilos ahí involucrados. Es sencillo calcular la densidad, lo único que tienen que conocer son ciertos parámetros, 2 valores más nada. Ahora el peso específico, que es parte de las propiedades de los fluidos. Este número está íntimamente ligado a la densidad de cualquier material, y debido a su fase de manejo por sus unidades, su uso es muy amplio dentro de la ingeniería. El peso específico. Bueno, el peso específico es gamma, esta letra griega gamma es igual al peso entre el volumen, o gamma es lo mismo que la densidad por la gravedad. Son fórmulas de la física ya demostradas a través de experimentos con tanques de agua con ciertas temperaturas, y arrojan estos valores. Bien, veamos un ejercicio que, para terminar, dice, la masa de un fluido es de 4.500 kilogramos, ocupando un volumen de 5,3 metros cúbicos. Determine su peso específico y su densidad. Bien, dice, la masa de un fluido es 4.500 kilogramos. El volumen, esos 4.500 kilogramos ocupan un volumen de 5,3 metros cúbicos. La gravedad, muy importante, siempre va a ser 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso lo saben ustedes desde física y lo arrastran desde el bachillerato, que la gravedad, esto es un peso específico, gamma, y su densidad, ρ. Bien, pues simplemente lo que hacemos es, gamma es igual al peso sobre el volumen, pero el peso, ¿qué es? Masa por la gravedad. Esto es universal, el peso de un cuerpo siempre va a ser la masa por la gravedad sobre el volumen. Pues simplemente sustituyo los datos, la masa 4.500, la gravedad 9,81, lo divido entre 5,3. Fíjense que las unidades todas son compatibles, metros cúbicos. Pero ¿qué pasa si hubiese tenido aquí, en vez de kilogramos, gramos? Haría la transformación de esos gramos a kilogramos. Bien, hay que tener cuidado con las unidades, y esto da aproximadamente 8.329,24 newton, porque yo sé que kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, eso es newton, ¿sí? Eso me representa una fuerza sobre metros cúbicos. ¿Estamos? Estas son las unidades universales de el gamma, o lo que es el peso específico. Ahora bien, teniendo el peso específico, pues aplico la fórmula de densidad, que es la masa entre el volumen, que es 4.500 kilogramos entre 5,3. Y eso da 849,5 kilogramos sobre metros cúbicos. Sencillito este ejercicio. Lo que hay que practicar y agarrarles un poco de análisis, un poco de lógica, y tener cuidado con las unidades
porque estos ejercicios de introducción hacia la mecánica de fluidos son muy sencillos y son propiedades que ya prácticamente uno ya las conoce por las tablas. Bien, hasta aquí voy a dejar de compartir aquí para hacer la despedida. Y bueno, mi nombre es Israel, estoy a la orden para todo lo que se requiera. Espero yo mandarles las asignaciones para ver ustedes que si me pueden responder con las asignaciones. Y bueno, mucho gusto y estamos a la orden. Muchísimas gracias.